Si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas en el Salmo 95. Hoy vamos a estudiar este salmo, que es corto, pero es profundo. Me llamó profundamente la atención porque en este salmo se ven dos cosas diferentes. La primera parte parece que fuera muy distinta a la segunda parte. En la primera parte es un reconocimiento donde el autor, el salmista, le canta a Dios, lo alaba y le adora y le da gracias. Pero la segunda parte es una exhortación, una advertencia fuerte. Es tan fuerte esta advertencia que el autor del libro de Hebreos le dedica el capítulo 3 y el capítulo 4 para poder explicar lo que es el Salmo 95. Entonces, si están conmigo, yo le he puesto por título Advertencia y Adoración. La Biblia lo titula Cántico de Alabanza y de Adoración. Yo le llamé Advertencia y Adoración. En el bosquejo, la primera parte del versículo 1 al 7 es adorar. Y la segunda parte, del 7 hasta el final, el 11, es advertir. No presenta epígrafe, es decir, no hay subtítulos. Tampoco se menciona al autor. Pero este es un salmo que nos invita a venir y cantar al Señor. Así que si tienen sus Biblias, quiero que me acompañen al primer versículo. Versículo 1. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. La versión de la Biblia, el mensaje de Dios o la palabra, lo coloca así. Vengan, cantemos con gozo al Señor, aclamemos a aquel que es nuestro amparo salvador. Así que cantar siempre ha sido parte importante de la adoración, tanto del judaísmo como de la iglesia cristiana. Siempre en el antiguo Israel como en la era cristiana, la alabanza juega un rol importante dentro de la liturgia, dentro de la celebración, dentro del culto. Se adora a Dios con las canciones. Ahora, ¿cuántas canciones inspiradas por el Señor llevan a la gente a la adoración? Canciones que expresan alabanzas, gratitud, acción de gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, gratitud hacia Él. ¿Y cuántos nos hablan de su gloria y de sus maravillas? Así que podemos afirmar que el libro de los Salmos era el cancionero hebreo. Y aquí, en los Salmos, encontramos las letras de sus canciones. Nosotros sabemos que en la última cena, porque nos lo dicen los evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, Jesús cantó un salmo. Me encantaría tener la grabación del salmo que cantó Jesús con sus discípulos en la última cena. Me encantaría saber qué salmo fue para cantarlo yo también y decir, Jesús cantó este salmo. No nos ha quedado registrado qué salmo fue el que cantó Jesús, pero tenemos la certeza que fue uno de los salmos que nosotros tenemos en la Biblia y que estudiamos. Ahora, quiero que presten atención al versículo 1 y noten los dos imperativos que se dan para entrar a la presencia de Dios, a adorarle. Vengan y aclamen. La invitación nos dice, vengan, cantemos con gozo al Señor. Y lo que nos alegra no es el hecho de cantar por cantar, qué lindo, me meto un coro porque me gusta cantar, sino el gozo que se genera por la convicción que le cantamos a Dios y que al hacerlo entramos a su presencia. ¿Qué quiere decir el versículo 1 con la frase la roca de nuestra salvación? En el Salmo 89, versículo 26, leímos, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación.
Y el salmista llama a cantar a Dios, quien es roca y salva, y evoca la idea de seguridad, estabilidad, y trae esperanza en el futuro. Celebra los actos redentores y liberadores de Dios. La situación es difícil, tenemos incertidumbre del futuro, pero al cantarle, tú eres mi roca, tú eres mi salvación, nos da esperanza. El ambiente del Salmo es cálido, de alegría, y es un indicador del contexto festivo. Hay tantos que reprimen sus emociones en el culto, cuando en realidad tenemos en los salmos que la celebración del culto a Dios debe de ser una fiesta, no un funeral. Debe ser una fiesta con Dios el venir a su casa y adorarle. Por eso que es importante para nosotros la alabanza y la adoración. Siempre, todos los domingos a las 10 de la mañana, en nuestro canal de YouTube que se llama Gracia Calvary Chapel, estrenamos la alabanza para el día de hoy. Normalmente colocan 5 canciones. Y estas 5 canciones es para preparar nuestro corazón y nuestro espíritu para poder recibir con alegría la palabra de Dios. Versículo 2. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. La nueva traducción viviente dice: acerquémonos a Él con acción de gracias, cantémosle salmos de alabanza. ¿Y cuál es la idea? La idea es la de un desfile de adoradores que se abren paso entre la multitud y llegan hasta la presencia de Dios. Desde las afueras de la ciudad, los caminos se van juntando, entran a la ciudad, llegan al atrio, pasan por la puerta del atrio, llegan al templo y luego al lugar santo, y del lugar santo al lugar santísimo. Y allí es donde el salmista intenta recrear la idea de alabar a Dios. Y conforme van avanzando, más gente se une a la procesión. Vengan, vengan, vamos, adoremos al Señor. Y la gente va caminando y la gente va juntando y vienen todos alabando al Señor. Y la manera natural de aclamarlo es cantándole. Seguro vamos a ver el Salmo 100 en unos cuantos días, pero el Salmo 100 es una fiesta. Voy a leerles el versículo 1 y 2 en la versión Reina Valera contemporánea. Dice: canten alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Vengan a su presencia con regocijo. Vean, alegres, alegría, regocijo. Y esto es lo que significa para nosotros cantarle y adorarle. Venir ante su presencia, confesando con acción de gracias todo lo que ha hecho por nosotros. Detente, mira lo que tienes, mira lo que Dios te ha dado. Es lo que Dios hizo por ti. Y hacer que el sonido de nuestras alabanzas retumben y todos sepan quién es nuestro Dios. El Salmo 105 dice en el verso 2, canten, sí, cántenle salmos, proclamen todas sus maravillas. Tuve la oportunidad de ir con el pastor Iván a la conferencia de pastores y líderes de Calvary Chapel de la costa este de los Estados Unidos, donde Calvary Chapel, Filadelfia, es el anfitrión, y lo hace en una casa de retiros. En ese coliseo, en ese auditorio, fácil, éramos 2.500 personas. Y era impresionante, porque como era conferencia de pastores, éramos todos varones, pero era impresionante escuchar a estos hombres
cantar a Dios. Pero fue el cierre de la conferencia que nos emocionó, porque al final, en el cierre de la conferencia, el auditorio se divide en dos. Se le dice a la mitad del auditorio, los que están de este lado, miren a sus compañeros. Y a los que están a este lado se le dice, miren a sus compañeros. Y un lado empieza a cantar y el otro lado le responde, le habla, le responde y todos adorando a Dios. Hasta ahora tengo la imagen de lo precioso que fue para mí recordar a toda esta multitud adorar y cantar a Dios. Ahora, y esto es importante, no lo adoramos para recibir algún tipo de bendición o beneficio, sino que lo adoramos por lo que es y por lo que ha hecho. Es un recordatorio a ser siempre agradecidos. ¿Eres agradecidos o crees que te mereces todo? Y no eres consciente de todas las bendiciones que tiene. Otro salmo dice, cuenta, enumera tus bendiciones, porque tienes mucho que agradecer y mucho que alabar a Dios. Versículo 3. Porque Jehová, porque Yahweh, porque Yahvé es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. La traducción lenguaje actual lo coloca. Nuestro Dios es poderoso, es el Rey de todos los dioses y enumera las razones para adorarlo. Es Dios, es Rey, es grande y está sobre todos los dioses. La frase traducida Dios grande también se puede escribir como omnipotente, el todopoderoso. Y al decir que es Rey grande, se está indicando que no existe ninguna otra autoridad sobre él y que él está por encima de todos. Ahora, me veo en la necesidad de aclarar lo que significa la expresión sobre todos los dioses. Y no es que existen dioses de menor categoría, sino que las culturas paganas alrededor de Israel eran politeístas, idolátricas y literalmente adoraban demonios. Había la creencia pagana de los dioses nacionales y los dioses territoriales. Por eso cuando un pueblo iba a la guerra con otro pueblo, era el dios de ellos contra el dios de este pueblo. Y si un pueblo ganaba al otro, era que su dios había invadido un nuevo territorio que ahora le pertenecía. La Biblia reconoce que hay muchos ídolos que la gente adora. Ahora, quiero detenerme, porque cuando hablamos de idolatría pagana, uno piensa en adorar demonios o adorar a Zeus, a Olimpo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando la Biblia habla de idolatría o de adoración, hace referencia a 4 de los dioses cananitas principales que adoraban en la tierra de Canaán. Baal, el dios del poder. Mamón, el dios del dinero. Astarot o Asera, la reina del sexo. Y Moloch, el dios de la fama. Y dígame, si la gente no busca poder, dinero, sexo o fama, los 4 dioses cananitas, Baal, Mamón, Asera y Moloch, se adoran en el siglo XXI, porque al costado de tu casa hay alguien que adora el dinero, otros que buscan fama o buscan poder, o otros que su razón de existencia es el sexo.
y cómo estos 4 paganos que representaban pasiones desordenadas, en esencia se convierten en dioses. Entonces, es aquí cuando el salmista declara que Él es el Rey sobre todos los dioses, sin importar a qué o a quién hayas entronizado en tu vida. ¿Para qué vives? ¿Para hacer dinero? ¿Para acumular bienes materiales? ¿Para satisfacer todos tus apetitos? Esa es la razón de tu existencia. En el Salmo 47:2 encontramos: el Señor, el Altísimo, es en verdad temible, es el gran Rey de toda la tierra. Y yo quiero preguntarte, ¿qué es el motor de tu vida? ¿Por qué vives? ¿Cuál es la razón de tu existencia? Nuestro Dios, el Señor, el Rey que está sobre todo, debería ser el impulso de nuestros corazones. Versículos 4 y 5. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyos. Las profundidades y las alturas. Todo, de lo más profundo a lo más alto, todo eso es del Señor, son suyos. Y luego dice, suyo también es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. ¿Ven el espectro? De arriba abajo, eje vertical. Desde el mar hasta la tierra, eje horizontal. La Dios habla hoy, lo pone. Él tiene en su mano las regiones más profundas de la tierra. Suyas son las más altas montañas. Y la Nueva Versión Internacional añade, suyo es el mar, pues Él lo hizo con sus manos. Formó la tierra firme. ¿Saben ustedes cuál es el lugar más profundo del planeta Tierra? ¿Qué lugar de los océanos? ¿Cuál es la parte más profunda del mundo? Y si tienes un poco de cultura y eres curioso y lo has googleado, sabrás que es la fosa de las Marianas, que se encuentran cerca a las costas de Filipinas. Ese es el lugar más profundo. Todo es suyo. Él tiene control de la creación. Y vean, tenemos experiencias difíciles en la vida, donde pasamos por valles oscuros. Él es el Dios de los valles. Y también tenemos vivencias gloriosas en la cima de los montes. Él es el Dios de los montes. El Salmo 23, en el versículo 4 nos decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Un dato curioso, en uno de los pasajes del libro de Samuel nos cuenta que los filisteos, Israel venció a los filisteos en las colinas. Colinas, dijeron, el Dios de las colinas es su Dios. Vamos a los valles y hagamos que peleen con nosotros en el valle, porque nuestro Dios es el Dios de los valles. Hicieron que Israel bajara al valle, Israel venció. Fueron derrotados. Porque el Salmo exalta a Dios como creador y sustentador de todo cuanto existe. Los altos montes, los profundos valles, el mar y los continentes están en sus manos, desde la creación hasta ahora. Aquellos de ustedes que son curiosos, quiero recomendarles 2 libros de un autor judío ruso llamado Immanuel Velikovsky. Sus 2 libros se llaman, uno, Mundos en colisión, y el otro, La Tierra en convulsión. Mundos en colisión, la Tierra en convulsión, que da explicación a muchos de los fenómenos descritos en la Biblia.
2 libros espectaculares, por supuesto, libros que han causado mucha polémica, porque todo aquello que defienda la veracidad de la Biblia siempre será menospreciado. El Salmo 136, versículo 5, leemos: el Señor hace todo lo que Él quiere, en los cielos, en la tierra, en los mares y en los abismos más profundos. Él es Dios. Versículo 6. Venid, vengan, venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor. La Biblia de Jerusalén lo coloca: entren, rindamos homenaje inclinados, arrodillados ante Yahvé que nos creó. Tenemos la segunda invitación a adorar, y viene a ser aún más personal e íntima. Debemos adorar y arrodillarnos ante el Señor, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Y toda la Biblia, desde los primeros libros de la Biblia hasta el Apocalipsis, se hace un contraste entre el soberbio y el humilde, entre el arrogante y el simple. Y Dios dice que todo aquel que se exalte a sí mismo, Él lo humillará. Pero todo aquel que se humille delante de Dios, Dios lo exaltará. Y yo te pregunto, ¿eres una persona orgullosa y soberbia o eres una persona humilde? Pues si eres la primera, tengo malas noticias para ti. Él ha dicho en varias oportunidades que te humillará si eres soberbio. Pero si eres humilde, Él te exaltará. En las formas de adoración a Dios, el pueblo de Israel solía postrarse, inclinarse y arrodillarse. Se dice que uno de los 12 apóstoles de Jesucristo le llamaban rodillas de camello, por los callos que se le habían hecho en las rodillas de tanto tiempo estar orando. En Filipenses, capítulo 2, versículo 10, el apóstol Pablo describe: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Era una señal de sumisión, donde se reconocía la grandeza del otro. Además, habla de humildad exenta de orgullo. ¿Ustedes han visto en la naturaleza cuando se encuentran 2 machos de la misma especie? Uno de ellos, si ve que no es capaz de enfrentar al otro, inmediatamente se agacha, se humilla, se echa o se va corriendo. Esa es una señal de: me rindo, no doy, no puedo competir contra ti. Y esa es la idea que habla el texto. Es en esta actitud de humillación delante de Dios en silencio cuando podemos oír a Dios hablarnos. Y lo maravilloso es que ese Dios es nuestro Dios, considerando su faceta de creador y hacedor. Somos las obras de sus manos. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todos los dones y todos los talentos te los dio Dios. Y todas las buenas obras que haces, Dios las preparó de antemano. No tienes nada por lo cual tomarte la gloria, ni por lo que haces, porque es un don que Dios te dio. Y llegamos a la parte final de la primera parte con el versículo 7. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado,
ovejas de su mano, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que apacienta, el rebaño que Él guía. Y Él es nuestro Dios, no solo porque nos creó, sino nos dio la redención. Él es el buen pastor que dio su vida por nosotros. Somos el rebaño de su mano. Estamos bajo su cuidado y conducción. Los creyentes somos sus ovejas. Él es el pastor que cuida de nosotros. No tenemos un asalariado o un pastor negligente, no. Tenemos al Dios que nos creó, que nos ama, que nos guía, que nos protege, que nos cuida. Somos el rebaño de sus manos. Él cuida de nosotros. Y en Juan 10, les recomiendo, hay muchos versículos, he agarrado el 11, el 14 y el 15. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, y las mías me conocen, y pongo mi vida por las ovejas. Dicen que en invierno hay cuevas grandes donde 5 o 6 pastores llevan sus rebaños a la cueva durante la noche. Ellos se quedan en la puerta de la cueva para evitar que un depredador entre, y en la mañana uno de ellos llama a sus ovejas. Y lo increíble es que las ovejas escuchan su voz y lo reconocen. Y cuando el pastor dice, ovejas, ovejas de mi redil, vamos, salgan, solo salen las ovejas que reconocen la voz de este pastor. Luego otro pastor se levanta y dice, muy bien, ahora me toca a mí, ovejitas, acompáñenme. Y solo las ovejitas de ese pastor son las que salen con él, porque las ovejas reconocen la voz de su pastor. Ahora, esta frase me encantó, no es mía, lo encontré en uno de los comentarios. Dice lo siguiente: los idólatras se arrodillan ante dioses que ellos han hecho. Nosotros nos arrodillamos ante un Dios que nos ha hecho. Los idólatras se arrodillan ante dioses que ellos han hecho. Nosotros nos arrodillamos ante un Dios que nos hizo. Por eso, Él es la roca de nuestra salvación y nuestro pastor. Y aquí parece que acaba el salmo. Y vamos a empezar un salmo completamente diferente, al cual el autor de Hebreos se va a dedicar a explicar lo que viene a continuación. Y presten atención, porque es muy raro que unos cuantos versículos del Antiguo Testamento tengan tanta exposición en el Nuevo Testamento. Salmo 95, segunda parte del versículo 7 y 8. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. ¿Lo entiendo? ¿Dónde queda Meriba? ¿Qué pasó en Masá? En la nueva Biblia viva se lee: que hoy escuchen ustedes su llamado y acudieran a él. No endurezcan su corazón como lo hizo Israel en el desierto. Y qué importante es que seamos sensibles a la voz del Señor. Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros. La Biblia es la palabra de Dios para ti y para mí. Y es maravilloso cómo ella puede hablar a nuestros corazones. Estamos leyendo un libro de más de 2600 años de antigüedad. Y este salmo sigue siendo vigente para nosotros. Dime, ¿cuántas veces nos ha hablado Dios al corazón a través de la exposición de su palabra? El texto dice, si oyes hoy su voz. Y nos anima el salmista, pues siempre existe el peligro de endurecer nuestro corazón a las cosas de Dios. Y el resultado de la desobediencia y la incredulidad es
el endurecimiento del corazón. Meriba y Masá no son lugares físicos, son actitudes. Meriba significa provocación o contienda y Masá significa tentación. Y esto ocurrió cuando Israel se encontraba en el desierto. Acababan de cruzar el Mar Rojo. El ejército egipcio había sido destruido. Llegaron a Mara, aguas amargas. Y Dios hizo que le dio instrucción a Moisés de poner un tronco y las aguas se volvieron dulces. Estando en el desierto, Dios les dio maná del cielo, los alimentó por 40 años. Pero cuando acamparon en Refidim, se quejaron. Y esto leemos en el libro de Éxodo. Pero allí el pueblo no tenía agua para beber. Discutió con Moisés: danos agua, queremos beber. Y Moisés dijo: ¿por qué se pelean conmigo? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero el pueblo tenía sed y murmuró contra Moisés: ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para matarnos de sed? Entonces Moisés pidió ayuda al Señor y el Señor le dijo: voy a esperarte en Horeb. Junto a la roca la golpearás y de ella brotará agua que el pueblo podrá beber. Moisés lo hizo así y ese lugar lo llamó Masá, porque los hijos de Israel pusieron a prueba al Señor. Y también Meriba, por la discusión que tuvo con ellos. Así que Masá y Meriba no son lugares físicos. Y esta escena del pueblo en el desierto quejándose porque tiene sed e intentando ir sobre Moisés y lincharlo, y que Dios interviene de manera milagrosa y hace que brote agua de la peña. Era la generación que había salido de Egipto, era la generación que había visto las 10 plagas, era la generación que había visto el Mar Rojo abrirse en dos. Ellos pasaron y vieron las aguas cerrarse sobre el ejército enemigo de los egipcios. Fueron los que entraron en el desierto y no les faltó agua de beber, una luz en la noche, una sombrilla de nube durante el día, sus ropas no envejecieron y Dios los sostuvo. 40 años más tarde, en Números, capítulo 20, con la siguiente generación: muchachos, sus padres han muerto en el desierto por la incredulidad y ellos otra vez se vuelven a quejar que tienen sed. Y el costo para Moisés fue altísimo. Otra vez se repite la escena de la piedra, pero Moisés la golpeó furioso y por eso no ingresó. Y el autor de Hebreos desarrolla este tema y lo explica en detalle entre Hebreos 3:7 y Hebreos 4:13. Voy a leer una partecita, los últimos versículos de Hebreos 4:11-13, que terminan explicando que el pueblo no escuchó a Dios. Si oyes hoy, 24 de enero del año 2021, no endurezcas tu corazón. Y dice: procuremos pues entrar en ese reposo, para que nadie siga el ejemplo de los que desobedecieron. Y hablando de Israel que desobedece en el desierto, que no escucha la palabra de Dios, un versículo dentro del contexto es: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que las espadas de 2 filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de corazón. Nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos
de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Creas o no creas, lo dudes o lo aceptes, no cambia el hecho que un día estarás cara a cara delante de Dios, tú delante de Él, y tendrás que rendir cuentas. Por eso el autor de Hebreos dice, hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, recibe y acepta el perdón de pecados que Él te otorga, si humildemente lo reconoces como tu Señor y como tu Salvador. Versículo 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. La Nueva Biblia Viva dice, porque allí sus padres dudaron de mí, me pusieron a prueba a pesar de haber visto mis obras. Cómo abusaron de mi paciencia con sus quejas. Y la idea de tentar a Dios es interesante. En el Nuevo Testamento, cuando el enemigo en el desierto tentó a Jesús, diciéndole que se aviente del pináculo del templo, porque escrito estaba que iba a mandar a sus ángeles que lo rescataran. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? También está escrito, no tentarás al Señor, tu Dios. No debes ponerte deliberadamente en peligro para probar alguna promesa de las Escrituras. En la parte rural de los Estados Unidos, en la región de Kentucky, hay iglesias pentecostales de gente de muy baja educación y donde la gente está en el servicio en la iglesia y el pastor dice, muy bien, vamos a cumplir lo que la Biblia dice. Si tú eres creyente, la Biblia dice en Marcos 16 que si agarras una serpiente venenosa no te hará daño, no te morderá. Así que sacan víbora de cascabel. Acá está. Vamos a pasarla uno por uno entre todas las personas. Aquel que es creyente, la víbora no lo morderá. Pero al que es creyente, y muchos se paran y se van. Pero no debes hacer eso, no debes ponerte en peligro o hacer algo tan ridículo como eso. Pero la gente ha tentado a Dios con su incredulidad. Se burlan de la palabra de Dios, el bestseller de todos los años, el libro más vendido. Se jactan de cultos, se jactan de tener una buena educación, pero no han leído la Biblia. ¡Qué incongruencia! El testamento que Dios ha dado no lo han leído. Así que la advertencia es, si escuchas a Dios, no endurezcas tu corazón a su palabra. Como resultado, una generación no entró a la tierra prometida, no entraron en el reposo de Dios, sino que murieron en el desierto. Y el salmista nos da ejemplo de aquellos que fallaron en escuchar a Dios. Y el primer ejemplo son los hijos de Israel. Habían sido librados de la servidumbre de Egipto y aún así murieron en el desierto. Un tremendo ejemplo del fracaso del hombre para entrar en todo lo que Dios tiene preparado para ellos o para nosotros. Dios tiene una vida abundante y de victoria en Cristo. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué te quejas? ¿Por qué estás apagado? ¿Por qué estás sufriendo? Dios tiene una vida de victoria para ti. Quiere que sea lo que sea que estés enfrentando, una enfermedad, problemas emocionales, miedo, asuntos económicos, Dios quiere que seas más que un vencedor a través de Jesucristo. Y al igual que los hijos de Israel, salimos de la esclavitud, pero no de Egipto, sino del pecado. Y comenzamos nuestro viaje por el desierto de la vida hacia la tierra prometida de Dios. Pero en algún lugar un contratiempo detuvo nuestra marcha y quedamos cortos.
de lo que Dios quería hacer por nosotros. ¿Cuántas veces veo a creyentes que pasan toda su vida en el desierto y nunca alcanzan a entrar a la vida plena y rica en el Espíritu? Sus vidas son una constante lucha. Llegan hasta la frontera de la tierra prometida y entonces deciden regresar a Egipto otra vez. Empiezan a pensar en Egipto, en las delicias que allá tenían. Ese sabor del mundo todavía está en ellos. Y olvidan lo horrible que fue la esclavitud en Egipto. Solo viene a su memoria lo que les conviene. Pero el deseo por Dios está allí. Pero aún siguen teniendo un fuerte gusto por las cosas del mundo. Se encuentran divididos. Tienen mucho de Jesús para ser felices en el mundo y demasiado del mundo para ser felices en Jesús. Lo repito, son personas que tienen mucho de Jesús para ser felices en el mundo, alejado de Dios. Pero tienen tanto del mundo con ellos que no son felices en Jesús. Se encuentran en el lugar más miserable donde se puede estar. He visto a muchos cristianos tratando de vivir en el límite de dos mundos, el mundo de la palabra de Dios y el mundo. Han tratado de ver cuánto del mundo pueden aferrarse y aún mantener su relación con Cristo. Y Dios los ha sacado de Egipto, ha mostrado su poder. Les dijo: iré delante de ustedes, expulsaré a sus enemigos y donde quiera que pisen sus pies, esa tierra se la daré. Pero los hijos de Israel prefirieron vagar por el desierto porque no quisieron escuchar a Dios. Dijeron: ni locos, nos matarán y a nuestros hijos también. No hay forma que lo podamos hacer. Provocaron a Dios con su falta de fe para aceptar su palabra y sus promesas y dar un paso adelante y confiar en Dios. El versículo 10 dice: 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. La Dios habla hoy: 40 años estuve enojado con aquella generación y dije: esta gente anda descarriada, no obedece mis mandamientos. Noten cuál es la verdadera razón de no haber escuchado a Dios y además causó que Dios se disguste con ellos. Son un pueblo que divaga de corazón. Divagar de corazón, que se desvíe en su corazón. Cuando las cosas se ponen difíciles, es muy fácil cambiar de opinión. Se necesita la obra del Espíritu Santo para cambiar realmente una vida y conmover un corazón. Jeremías 17:9 dice: el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Fue por ese corazón dubitativo que nunca llegaron a comprender lo que Dios quería para ellos. Ok, quiero hacerte una pregunta. Dios dice que si oyes su voz, Él tiene algo maravilloso para ti. Tiene un plan para tu vida. Un plan que tú no soñaste. Mejor de lo que tú puedes alcanzar. Pero te hago la pregunta: ¿conoces cuál es ese plan que Dios tiene para tu vida? ¿Conoces la voluntad de Dios para ti? Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Y la única manera que puedes conocer la voluntad de Dios es renovando tu mente. Y la única manera que puedes renovar tu mente es a través de la palabra de Dios. Y terminamos. Versículo 11. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían
en mi reposo. Traducción lenguaje actual. Por eso, ya enojado decidí, no voy a permitirles entrar en la tierra prometida, donde los haré descansar. ¿Cómo logramos entrar al reposo del Señor? Entro en el reposo del Señor cuando confío plenamente que mi vida esté en sus manos y Él puede sostenerme. ¿Crees que en este momento, cómo estás, cómo te sientes, estás en la mano de Dios? ¿Crees que Él te puede sostener? ¿Crees que te puede sacar a través de este trance oscuro que estás enfrentando? Solo ocurre en mi vida lo que Dios permita que suceda y por un buen propósito. Por eso descanso. No me desespero por las dificultades de la vida. No entro en pánico ni me frustro. Estoy en las manos de Dios. Gane o pierda, todo está en sus manos. Mi vida le pertenece y yo, sea lo que enfrento, descanso en Él. Y quiero terminar con Mateo 11, 28, 29. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Es una invitación de Jesús. ¿Estás cargado? ¿Estás agobiado? ¿Estás cansado? Dios te invita a que descanses en Él. Jesús te llama. Y luego dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Pero ojo, no eres un buey que anda libre. Para que puedas alcanzar lo que Dios tiene para ti y hallar el descanso para tu alma, necesitas ponerte el yugo, estar sometido. Porque el otro buey que lleva el yugo es el gran buey blanco, nuestro Señor Jesús. Y Él ha dicho, no te preocupes, Lucho, pon tu cabeza en el yugo, yo voy a hacer todo el trabajo, yo voy a hacer todo el esfuerzo. Mientras te mantengas conmigo, todo estará bien, tranquilo, todo va a salir bien. Vean, estos días son tan difíciles que de manera muy fácil perdemos perspectiva, nos airamos, nos molestamos, nos peleamos. Y hay discusiones hasta dentro de las mismas familias. Hay hermanos que se pelean y no se vuelven a hablar. Uno quiso hacer algo bueno y el otro lo tomó como cuánto daño me hiciste y me arruinaste. Y los hermanos se pelean y la situación se vuelve insostenible. Encontré en las redes sociales una figura de un juez que mostraba los expedientes del pleito entre dos hermanos. Toda esta altura tenía los expedientes y él mostraba la foto de la altura de los expedientes. Estos dos hermanos se pelearon hasta que los dos se murieron. Y los hijos, una vez que murió el último de ellos, en 2 semanas solucionaron el problema. No era un problema difícil de resolver. El problema era la actitud del corazón. Y dime, ¿con quién estás enojado? ¿Con quién estás enojada? ¿Qué daño te hizo? ¿Cuánto te perjudicó? Y no puedes darle el beneficio de la duda. No puedes creer que tuvo una buena intención. Dale el beneficio de la duda. Sí, se equivocó. No debió de haberlo hecho, se equivocó. Pero vas a seguir chancando y llenándote de ira, de indignación. ¿Sabes el efecto que tiene sobre tu salud tener un espíritu enconado de odio, de cólera? Lo mejor que te puedes hacer y lo mejor que puedes hacer por este familiar que tú crees que te hizo daño,
es extenderle perdón bajo la base que Dios te perdonó a ti cuando eras pecador. Hermanos, esta vida es la única que tendremos físicamente, porque después nos vamos a la presencia del Señor. Y tú vas a elegir cómo quieres vivir, amargado, molesto o agarrándote de Dios. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Tienes que otorgar perdón. Ni bien acabe esta enseñanza, esta noche antes de acostarte, tienes que agarrar tu almohada y hablarle a Dios y confesar la amargura de tu corazón, la cólera, el encono que hay, y pedirle que te perdone y te libere y te dé la capacidad de perdonar y liberar a personas de tu familia que deberían amarse unos a otros. Señor, gracias por tu palabra. Nos gozamos en este pequeño salmo que nos invita a venir juntos a cantarte y luego nos exhorta a no endurecer nuestro corazón. En el nombre precioso de Jesús te encomendamos nuestras familias, nuestros seres queridos, nuestra familia nuclear, nuestra familia extendida. Tócalo, Señor. Es nuestra oración que ellos lleguen a conocerte como nosotros te conocemos. Y todo esto te lo pedimos por los méritos de aquel que lo entregó todo por amor, Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén.